Vamos a la palabra de Dios, segundo libro de Reyes. Comienza con la vida del rey Josías. Si leemos con cuidado la porción de primera, segundo de Reyes, Samuel, encontramos que a lo largo de varios siglos hubo diferentes reyes dentro del reino de Israel. Se divide después de Salomón el reino y se divide entre el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte careció de reyes que buscaban a Dios, así que Dios, por consiguiente, si el liderazgo está mal, los que siguen van a estar mal, siempre. Si el liderazgo está podrido, los hijos estarán podridos. Y encontramos el hijo de Israel, la nación de Israel es entregada en manos de los asirios, llevada cautivo y destruido, y encontramos que Samaria es destruida y llevada cautiva por causa de la perversión y maldad de los reyes de Israel. Pero Dios advierte eso al reino del sur, extiende su misericordia sobre la casa de David y les extiende perdón y les manda profetas que en algunas ocasiones se escucharon, en otras ocasiones no. Pero lamentablemente llega un rey que acarrea la sentencia final. Tú ves, en la palabra de Dios tenemos un Dios bien misericordioso, amén, hermanos. Dios es un Dios misericordioso, pero no podemos confundir la misericordia con el ser alcahuete. Israel sufrió, fue el mismo recipiente de misericordia, pero la diferencia es que Judá escuchó más que Israel. Y Judá recibió esa misericordia, pero llegó al colmo la maldad del pueblo y la ira de Jehová se encendió. La Biblia nos dice que Él es misericordioso, grande en misericordia, pero también nos dice que Él es tardo para la ira. Tardo para la ira. No dice que la ira nunca llega, amén. Porque Dios no solamente es pura gracia, Dios también es verdad. También es justo. Y su justicia se va a aplicar tarde o temprano. Y dice la palabra de Dios que tardo para la ira, porque la ira tarde o temprano llega. Y le llegaron al colmo definitivamente, ya lo hartaron por los pecados de Manasés, y no solamente los pecados del Manasés, porque él representaba el liderazgo del país, sino la perversión de la nación entera. Vayan conmigo, segundo de Reyes 21, mantengan sus ojos en el 22. Pero quiero dar esta introducción por lo siguiente, es importante que entendamos el concepto completo. Segundo de Reyes 21:11 dice: por cuanto aquí Dios ahora llega al colmo, ya lo hartaron, ya lo sacaron de quicio, ya está cansado del pueblo, y lanza una maldición final. Ya, se acabó. No hay vuelta atrás. La misma sentencia que va a sufrir, que sufrió Israel, que sufrió Samaria, que era el reino del norte, va a ser la misma sentencia que va a sufrir el reino del sur. La maldición había caído sobre el reino del sur ahora. Ve lo que dice el versículo 21, el versículo 11, capítulo 21. Por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones, y ha hecho más mal que todos los que hicieron los amorreos que fueron antes de él. Y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí yo traigo tal mal, dice la Biblia, sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos. Extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria. En otras palabras, la maldición que cayó sobre Samaria va a venir ahora sobre Jerusalén. Y la plomada de la casa de Acab, que fue completamente aniquilada, dice: y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Desampararé, dice, lo que me quedaba, Dios. Qué triste declaración. Desampararé el resto de mi heredad. Y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán por presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos, y me han provocado a ira desde el día en que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Palabras tristes, lamentables, pero terminales, finales. Se acabó. No hubo más remedio. En otras palabras, dice Dios, no hubo remedio para la nación. Y Dios, en el capítulo 21, había maldecido generacionalmente a su pueblo por justas razones. Los años pasaron, Manasés, terrible reinado de Manasés, lleno de pecado. Después de Manasés viene el hijo de Manasés, que se llamaba Amón, que fue asesinado, y pusieron por rey a un pequeñito de 8 años. A un pequeño niño, dice la palabra de Dios, versículo 22, cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años solamente.
un joven, un niño inexperto completamente, no sabía nada acerca de cómo reinar, pero a los 8 años estaba reinando mejor que su padre, que su abuelo. Y encontramos, hermanos, interesante que Josías era diferente. En el capítulo de 2 de Crónicas 34, dice la Biblia, a los 8 años de su reinado. Esto quiere decir que Josías tenía solamente 16 años de edad. Escucha bien, joven, tenía 16 años de edad. Como rey, como cabeza de toda la casa de Judá, como rey de Israel. Y tenía 16 años, siendo muchacho, comenzó a buscar a David, dice a Dios, al Dios de David, su padre. A los 18 años, a los 16 años de edad, comenzó a buscar a Dios, sin que nadie le dijera. Porque no había un padre piadoso que lo oyera, ni mucho menos un abuelo piadoso. Estaban muertos los dos por su pecado. Pero él decidió buscar. La palabra buscar es la palabra darash. La palabra hebrea darash es buscar, pero va más allá de buscar. Significa buscar con cuidado. Amén. A veces nos pierde algo y como no tiene valor, pues lo buscamos nomás 30 segundos y bueno, vamos a comprar otro después. Amén. Pero cuando es algo de gran valor, las llaves del carro, el celular, ahí andamos todos desesperados. ¿Dónde lo dejaron? A ver, ¿dónde se quedó? ¿Verdad? Eso significa darash, buscar. Y este jovencito de 16 años estaba buscando a David, dice la Biblia, el Dios de su padre David. Qué interesante esto. En 2 años más adelante, él no solamente tenía el deseo de buscar a Dios, sino que juntó al montón de líderes religiosos inútiles que tenía. Y les dice, ¿ya vieron cómo está el cochinero en la iglesia? Juntó a los pastores de Jerusalén y les dije, miren, vayan a limpiar el templo, que tienen un cochinero allá. Dios no merece un cochinero, Dios merece todo limpio, primera clase. Vayan y limpian y arreglen el templo. Los mandó a todos los pastores inútiles que tenía. Y algo sucedió bien interesante. Capítulo 22 de 2 de Reyes, vayan conmigo allí. Estos pastores buenos para nada andaban limpiando la casa de Jehová, que habían descuidado por décadas. Todo lleno de polvo, todo tirado, todo abandonado. Y de pronto el pastor, mira lo que encuentra el pastor, hermano. Versículo 8, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. ¿Qué creen que encontré en la iglesia, camaradas? Le dice el pastor a sus colegas pastores. ¿Qué creen? Miren, estaba limpiando el chiquero, todo tirado, todo lleno de polvo, toda la basura, ahí en la iglesia, ¿verdad? Y de repente encontré un libro, le sacudí el polvo de 40 años, encontré una Biblia. Una Biblia, los pastores están entregados a la palabra de Dios, ¿verdad? Una Biblia encontré y dice la palabra de Dios que vinieron y le dieron el reporte. Safán, el escriba, dio el reporte al rey y le dijo al rey, ¿qué crees, rey? El pastor acaba de encontrar un libro en la casa de Jehová. Y dice la palabra de Dios que Safán leyó el libro delante del rey. El versículo 10, versículo 11 dice, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, algo sucedió, hermano. Acuérdate que ya traían la maldición encima. Esa maldición generacional de Manasés, Amón, dice la Biblia, desde que nuestros padres salieron de la tierra de Egipto, la traemos cargando por nuestra rebeldía y nuestro pecado. Y cuando algunos creen que este libro de la ley era el libro de Deuteronomio y la repetición de la ley, y empezó a recibir esas palabras, Josías, algo sucedió mientras se le leía la Biblia, mientras simplemente se le dictaba, y la palabra de Dios dice que rasgó sus vestidos. Algo sucedió en la vida de Josías. Y vemos aquí en la palabra de Dios que a partir de aquí, hermanos, Josías tomó varias actitudes que lograron, escúchame bien, hermano, que lograron que la maldición pasara por encima de su generación y no cayera sobre él.
Ya la maldición venía y venía segura, hermano. La ira de Dios había dicho, ya no hay remedio, no se puede más con estos. Y la maldición venía sobre Manasés, la maldición vino sobre Amón. Pero él dijo, ¿puedo hacer algo para parar esa maldición en mi familia, en mi hogar, en mi vida? Y cuando escuchó la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que se rasgó sus vestidos. E inmediatamente decidió hacer algo. Inmediatamente su actitud, hermano, podemos ver, su actitud se manifestó completamente diferente a la actitud de sus padres, a la actitud de sus abuelos, y dieron como resultado lo siguiente, hermano. Vayan conmigo por favor al versículo 17. Mientras le leían estas palabras a Josías, encontramos que manda a traer a los pastores y les dice, vengan para acá. Y les dice, vayan a buscar a la profetisa Hulda. Y interesante, hermano, que de todos los pastores que tenía, ninguno le podía dar palabra de Dios. Y tuvieron que ir a buscar a una mujer para recibir palabra de Dios. Y hermano, esta es una palabra de motivación para ti. Cuando tu esposo no sirve para nada en el área espiritual, tú puedes ser el recipiente de la voz de Dios. Amén. No pongas de excusa, es de que mi esposo no quiere. No, tú puedes ser el recipiente. Porque cuando la Biblia dice que Dios siempre está buscando un hombre. Pero cuando no encuentra un hombre, pues usa una mujer. Amén. Y son buenas predicadoras, hermano. Amén. Mujeres, yo tengo una que es tremenda. Amén. Y puede traer palabra de Dios la mujer. Y la Biblia dice que se postró el Espíritu de Dios sobre Hulda. Y ahí van estos, ¿verdad? Buscando a la mujer, diciendo, a ver, oye, fíjate que pasó esto. Y dice la Biblia que fueron a consultar a la profetisa Hulda. Y la Biblia dice que en el versículo 15, y le dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decir al varón que os envió a mí. He aquí yo traigo sobre este lugar y sobre todos los que moran todo el mal que había en el libro que ha escrito, que ha leído el rey de Judá. Todo lo que leyó es, como dicen los chilangos, la pura neta. Amén. Por cuanto me dejaron a mí, dice Jehová, y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Esto no empezó ayer, no empezó antier, tiene siglos. Tiene siglos. Y la maldición generacional se ha acumulado y se ha derramado ahora sobre el pueblo de Israel. Dice, mi ira se ha encendido contra este lugar. ¿Y qué dice la Biblia? Mira la siguiente frase, hermano. No se apagará. No se apagará, la maldición va a venir. Mas al rey de Judá que os he enviado para que preguntáis a Jehová, diréis así. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro. Y tu corazón se enterneció. Te humillaste delante de tu Dios. Dice, te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos. Y rasgaste tus vestidos. Y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Por cuanto he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. En otras palabras, la maldición generacional que traían desde Egipto, que traía Manasés, que traía Amón, te va a brincar a ti y no te va a caer a ti. Y aquí encontramos, hermano, escúchame bien, encontramos la preciosa fórmula, hermano, la preciosa fórmula para detener la maldición generacional. Y quiero, hermano, con el dolor de mi corazón, porque es lo que tengo ahorita. Es un dolor que traigo en el corazón por la iglesia. Tengo que predicar esto, y no porque quiera predicar esto, no porque me agrade predicar esto, sino porque Dios quiere que lo predique. Y me duele predicar esto, pero más me duele que a pesar de que estas verdades sean predicadas y sean efectivas, hay cristianos en este cuarto que siguen ignorándolas. Y continúas plantando en tus hijos la maldición generacional que alguien plantó en tu vida en el pasado. Como mexicano, porque soy mexicano, una vez un hermano me regañó porque dijo, usted es malinchista. Digo, hermano, soy más mexicano que usted, cállese, por favor. Soy mexicano.
Y como mexicano te digo esto, hermano, puedo afirmar, puedo asegurar que nuestras generaciones pasadas nos han dejado una gran siembra de maldiciones que se cosechan generación tras generación. Traemos una espantosa mezcla de paganismo, letargo moral, religión, vicios, traumas que nos han perseguido por más de 500 años. Nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, tatarabuelos, borrachos, mujeriegos, golpeadores, abusivos, mal hablados, etcétera. Tú arregla la lista lo que quieras. Desde el punto de vista moral, negligentes, ay para mañana, dejando las cosas a medias, corruptos, tranzas, mentirosos, deshonestos. Esa es la maldición generacional que cargamos. Desde el punto de vista espiritual, una miserable religión de dogmas humanos, creada por hombres, corrupta, llena de pederastía, dominguera, exterior, de obras vanas, llena de tradiciones paganas. Y traemos por 500 años esa idiosincrasia arraigada de tradiciones e ídolos. Y ahí vamos colgando con esas maldiciones de generación a generación, siguiendo el mismo patrón de nuestros padres. No sé cuántas veces, hermano Torres, he tocado la puerta y sale ahí con la cerveza el borracho diciendo: nosotros somos de tal religión y es la religión de nuestros padres. Excelente. No, tremendo, se ve que nos dejaron buenas cosas. Oh no, y no le digan nada porque la hacemos re bien, porque pues es lo más carnal, lo más cómodo y lo más a gusto. Yo recuerdo una prima, mis padres saben de quién estoy hablando, trabajaba conmigo, con mi tío, ella ya era abogada egresada, yo estaba estudiando derecho. Y cuando Dios trabajó en mi corazón y me mostró el error, yo traté de ganar a mi familia para Cristo. Yo estaba detrás de ella. Ella me contaba todos sus problemas en su matrimonio, problemas con las drogas de su marido, problemas en su relación, mal hablada, tomadora, fumadora. Yo le decía: mira prima, la única manera de salir de esto es Cristo Jesús. Ya me decía: ya no me hables de tu religión, ya estoy cansada de eso, déjame en paz. Y hermano, yo le seguía diciendo, seguía detrás de ella, hasta que un día estábamos, recuerdo, caminando en el ministerio público, venía con, y él dije: ya te dije, prima, la solución es Cristo. Y me agarra y me separa de las escaleras y me detiene, me pone la mano en el pecho y dice: jamás no vuelvas a hablar de tu religión. Ya me tienes harto. Con todo respeto, Charlie, estoy cansada de escucharte. Porque si me sigues hablando me vas a convencer. Pero yo quiero estar donde yo estoy, porque aquí me dejan, en mi religión me dejan chupar, me dejan fumar, me dejan andar con hombres, me dejan hacer lo que quiera. Mira, no me dicen absolutamente nada y así me quiero quedar. Y lo decía en broma, pero de broma en broma la verdad se asoma. Pero la Biblia nos habla de una maldición generacional que tarde o temprano nos va a alcanzar, querido hermano. Y déjame decirte, todos en este cuarto la traemos cargando. Todos en este cuarto tenemos la maldición tocando a la puerta de nuestros hogares. Y nos reímos y nos burlamos de eso. Recuerdo cuando era niño, nuestros tíos se burlaban, se reían cuando decíamos majaderías o cuando tiramos berrinchitos. Ese niño va a ser hombre, ese niño es macho. Y nos daban cerveza para que la tomáramos. Siendo niños de 8 o 9 años. Pero veo padres que andan ahora llorando cuando a las 3 de la mañana les hablan para decirle que les dieron un balazo, están en la cárcel sus hijos. Se resuena el famoso adagio mexicano en la generación de que estas generaciones que van por más de 500 años, que dice: hijo de tigre, pintito. De tal palo, tal astilla. No entendemos que es la maldición generacional que Dios ha permitido sobre nosotros, porque Él es un Dios celoso, hermano. Éxodo 25 nos habla de su celo.
No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Hablando de las imágenes, de los ídolos, de los monos de cerámica hechos en China, porque ya ni los hacen en México, en Tlaquepaque, te los hacían en Tlaquepaque. Por lo menos estaban de buena calidad. Ahora tantito se esquinean y se quebró todo. Lees abajo y tienen el sticker dorado que dice Made in China. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Yo no más quiero la adoración para mí, dice Dios. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Esto es lo peor, hermano. Hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Porque tuvimos padres, tuvimos abuelos, tuvimos bisabuelos idólatras. Hay aborrecimiento de parte de Dios por eso. Y la maldición nos quiere visitar. Así como pasó con Manasés, el idólatra. La maldición de Dios vino sobre Israel. Y todos traemos esa maldición sobre nuestras espaldas, hermano. Pero hermano, no te vengo aquí a dar malas noticias. Hermano, te vengo aquí a decir, hermano, que gloria a Dios que la Biblia, escúchame cristiano, despierta. Gloria a Dios que la Biblia nos lleva a la fórmula para poder terminar la maldición generacional. No tenemos que cosechar lo que sembraron nuestros padres o nuestros abuelos. Esta maldición no se cura con agua bendita, ni se cura con los menjurjes de la tía Chonita, ni sale con una limpia de huevo y cempasúchil, no, hermano. Esta maldición puede pasar por encima de nosotros. Si tomamos la palabra de Dios, nos damos cuenta de la actitud de Josías que nos da la fórmula. No hay gran ciencia detrás de esto. Todo comienza con buscar a Dios. Todo comenzó con un joven de 16 años que decidió buscar a Dios. ¿Cómo estamos en esta mañana? Encontramos aquí en la palabra de Dios que cuando Hulda declara la maldición se paró. Cosas grandes sucedieron en Israel. Y es donde quiero concentrar mi atención, hermano. ¿Qué fue lo que hizo Josías? Que necesito hacer yo para parar la maldición generacional que traigo de mis ancestros. Le doy gracias a Dios por padres cristianos. Y quiero que entiendas esto, hermano, bien importante, porque lo vemos aquí en la palabra de Dios. Le doy gracias a Dios que soy cristiano de segunda generación. Es uno de los mayores privilegios que he podido tener en mi vida. Y lo considero como un privilegio ser un cristiano de segunda generación. Mis padres tuvieron que detener la maldición. Pero escúchame bien, hermano, a contrario de lo que muchos piensan, yo voy a detener la maldición para que mis hijos no puedan cosechar eso. No, tus hijos lo van a cosechar. Porque la maldición solamente te brinca a ti. Ahí es donde te agarré, ¿verdad? Escúchame. La maldición no brincó a los hijos de Josías. La maldición, ¡pum!, cayó sobre los hijos de Josías. Porque ellos no buscaron a Jehová, el Dios de su padre Josías. Gloria a Dios por un hogar cristiano. Gloria a Dios por padres piadosos que buscaron a Dios, que estaban en la iglesia leyendo la Biblia, dando buen testimonio en el hogar. Gloria a Dios por ellos. Pero la maldición no recayó sobre su generación. La maldición puede recaer sobre mí. Y algunos padres insensatos están pensando, Señor, ves que te estoy buscando, bendice a mis hijos, amén. Como decía el video, cada vez que salen de la casa, de la bendición, béseme la mano y va a ser bendecido como si fuera un acto de magia. No, tú detienes la maldición de tu generación y pones el ejemplo para que tus hijos puedan ver lo que verdaderamente es la vida cristiana. Y ellos van a decidir, ellos deciden si van a copiar a sus padres o van a copiar el resto del mundo con la maldición encima de ellos. Algunos de ustedes, pues yo pensé que por ser cristiano mis hijos iban a vivir para Dios. No, tú debes de vivir para Dios, tú debes de poner el ejemplo. Tus hijos van a tomar una decisión tarde o temprano. Como ejemplo tenemos que vivir para que ellos miren que podemos detener, no tenemos que cosechar todas las maldiciones que vienen de nuestros padres. Pero ese ejemplo ellos van a decidir tarde o temprano, ¿lo voy a seguir o voy a seguir maldecido? ¿Alguien está entendiendo, hermanos? No malentiendas, hermano. Pero es importante entender qué fue lo que hizo Josías.
para detener la maldición en su generación. Número 1, pongan ahí, Josías oyó. La profetisa Hulda nos da la lección el día de hoy y nos muestra la fórmula del por qué la maldición no cayó sobre Josías y su generación. Y ten cuidado, hermano. Algunos de ustedes, de veras, váyase a la iglesia, órale. A dar actividades de jóvenes, ay, se lo avientan al pobre chava. Váyase a la escuela cristiana. Como si la escuela cristiana fuera a cambiar la vida de tu hijo, hermano. Hermano, nosotros somos los encargados. La iglesia solamente es un instrumento de la gracia de Dios para ayudarte a ti. Pero somos nosotros, hermanos, quienes debemos de dar el ejemplo de cómo se debe de detener la maldición de nuestros padres. No, Dios no puede saltarse, hermano. Comienza con uno que conoce a Cristo ahora. Y la palabra de Dios nos habla primero que Josías oyó. Qué importante, amén, hermanos. Estaba buscando a Dios. Arréglenme ese cochinero de templo que tienen ahí, le dijo a todos los pastores inútiles que tenía. Los pastores agarraron escoba y trapeador y hay que arreglar porque si no nos cortan la cabeza aquí. Arreglaron el templo y encontraron el libro. Josías ya estaba buscando a Dios. Y cuando Dios abrió su boca, Josías oyó. Habla porque tu siervo oye. Habla porque tu siervo oye. Romanos 10:17 dice: la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Tan simple como es, hermana. No hay una fórmula complicada de entender, hermano. Mira, tan simple como oír. Pero muchas veces estamos oyendo, pero no estamos escuchando. Muchos están aquí esta mañana, pero no todos están escuchando, no todos están oyendo. Escuchas el sonido de mis palabras, pero no estás oyendo la voz de Dios que te está hablando. Y cristianos que no oyen son cristianos que no creen, porque la fe es por el oír. No dice la fe viene por el oír. Ojalá que mi hijo pueda seguir mi fe. Y voy a hacer todo lo que esté en mis méritos para poder transmitirle mi fe a mi hijo. Hermano, ya no somos católicos, hermano. Porque lo que se transmitía era pura religión y un montón de dogmas y mandamientos de hombres y la vida seguía igual. No estamos transmitiendo religión. En sí la fe no se puede transmitir. La fe es por el oír. En sí se forja, se desarrolla, se crea en la persona por medio del oír. Es por eso que jóvenes no pueden vivir de la fe de sus padres, tarde o temprano. Si tú sigues viviendo la fe de tus padres, tarde o temprano te vas a apartar de Dios. Es como un denominador. ¿Por qué se habrá tanto tiempo en la escuela dominical y en la iglesia se le predicó y el pastor nomás salió de la high school y desapareció de la iglesia? Porque nunca tuvo fe. Cargaba con tu fe porque tú lo traías a la iglesia. Pero él no desarrolló su propia fe. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tan fácil como eso, hermano. No quería escuchar usted en esa viejecita, esa gordita que llegaba ahí a invitarlo. Vamos a la iglesia. Y no quería ir el hermano Javier. Hasta que un día fue y la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo no era salvo y llegó un joven graduado de colegio que estaba haciendo preparación en el Monte Abarim. La fe es por el oír por la palabra de Dios y puede ser salvo. Es por el oír. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y miren, cristianos que no creen porque no oyen, se privan de la bendición que Dios tiene prometida en su palabra. Y las cosas siguen igual. No importa cuánto tiempo vengas a la iglesia. No importa quién predique. Predique este siervo inútil o predique el Juan el Bautista o predique Cristo. No vas a creer porque no oyes. Tapamos nuestros oídos espirituales
a lo que se nos dice porque están tapados con cerilla espiritual de ignorancia, orgullo e incredulidad. Ignoramos la palabra porque ignorancia no significa el desconocimiento de la palabra. Significa que sabemos pero no hacemos caso. Como cuando te para el policía, amén, gloria a Dios por las leyes de este país. Te para el policía y de repente ves las red, white and blue, ¿verdad? Atrás de ti. Híjole, tú sabes lo que hiciste. Pero ¿qué es lo primero que pregunta el oficial cuando te mira? ¿Sabes por qué te paré? Y nos hacemos los mensos, ¿verdad? ¿Me paró? No sé. No, si sabes. Si sabes. Y viene el ticket. No porque no conocías que el sign estaba ahí, sino porque lo ignoraste y dijiste, no hay policía ahorita, acabo que puedo darle con todo. Amén, hermanos, ¿están conmigo? Hermanos, se nos enseña, se nos dice con la Biblia, se nos abren las puertas en la casa de Dios para recibir el consejo de Dios, pero decidimos quedarnos en la ignorancia. Eso no importa, eso después. Ignoramos las consecuencias de la desobediencia porque no oímos. El problema, hermanos, es de que tenemos una generación que es incrédula y está llena de orgullo también. Porque no creemos y queremos hacer lo que nos da la regalada gana. Amén, hermanos. Y lo único que logramos, hermanos, es que la vida se convierte en un canal de maldición. No importa, hermanos, si eres bautista de 20 años o te das golpes de pecho. Si no tememos a la palabra de Dios, de nada sirve. Isaías 66:2 dice, mi mano hizo todas estas cosas, así que todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Cuando Dios habla, habla que tu siervo oye. Eso es temor. Atiende la palabra de Dios. ¿Crees que la palabra de Dios es poderosa, hermano, en tu vida? Ahora necesitamos primero oírla. Porque sí somos buenos para poner la Biblia, ¿verdad? Tamaño cornflakes familiar, amén. Adentro en la mesa central de la casa, abierta en el libro de Proverbios. ¿Salmo qué? ¿91? Ándele, exactamente. Y ahí está la Biblia en medio de la casa, pero están los pleitos, están los golpes, está ahí todo alrededor de la Biblia, pero ahí está la Biblia. ¿Para qué? Dice la palabra de Dios, Cristo dijo, el que oye mis palabras y las hace, le compararé al hombre prudente que puso su casa sobre la roca. El que oye mis palabras. Josías oyó y detuvo, hermano. Es lo más para mí. Mira, de todo el concepto, buscó, oyó y ahí comenzó el detener la maldición generacional. Ahí comenzó. Ahí comenzó todo, hermano. Porque después de eso, número 2, Josías se enterneció. Pongan ahí sus notas. No solamente tuvo oídos abiertos, tuvo un corazón tierno. Su corazón estaba tierno para recibir la palabra de Dios. Porque una cosa es oír y otra cosa es tener un corazón tierno. ¿Alguien está conmigo? Porque podemos oír, tener un corazón duro y somos como el hombre insensato que puso su casa sobre la arena. Porque Jesús dijo, el que oye mis palabras y no las hace, oímos, pero no hacemos. Y la razón por la que no hacemos es porque el corazón es el conducto de los oídos a los hechos. El corazón es el conducto de los oídos a los hechos. Puedes escuchar 1001 predicaciones, pero si no hay un corazón tierno, entra por aquí, sale por acá. ¿Alguien está conmigo, hermano? Pero Josías preparó su corazón porque dice la profetisa, la maestra del día de hoy, oíste la palabra, pero también tu corazón ¿se qué? ¿Se qué, hermano? Estaba tierno.
Tu corazón estaba tierno y estaba preparado, estaba listo, como una esponja que recibe agua de vida. Estaba dispuesto a recibir la palabra de Dios, a creer lo que estaba en este bendito libro. Y obviamente cuando entra la palabra al oído y entra un corazón dispuesto a escuchar, mira hermano, la palabra de Dios se va a los hechos. Porque mientras se oye y se tiene un corazón endurecido, nada se hace, nada pasa. Porque muchos oyen, pero pocos hacen. Tu corazón es tierno cuando oyes y haces. Como dijo el maestro. Es interesante el maestro reprendiendo a la congregación, diciéndoles en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Todo el mundo, Señor, Señor. Y dice, ¿por qué me llaman Señor? Sí. No hacen lo que les digo. No tenemos ningún derecho a llamarle Señor si no estamos haciendo lo que Él nos está diciendo que hagamos. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, le indicaré a quién es semejante. Conocemos versículo 49, más el que oyó y no oí, dice la Biblia, semejante es al hombre que al edificar una casa y hondó y puso fundamento sobre la roca, porque oyó y hizo. Y vinieron las inundaciones, los ríos, pero no lo pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Hermano, del oír al hacer, la palabra debe de pasar forzosamente por el corazón. Y si hay un corazón duro, no importa quién predique, no entra nada. Y es por eso, hermano Javier, que traemos predicadores de vez en cuando a la iglesia. Eso yo lo noté, yo no podía creerlo. ¿Cómo? ¿Los hermanos no me escuchan? Pero lo empecé a experimentar con los mejores predicadores. He predicado en la iglesia de hermano Fernández, he predicado en otras iglesias grandazas, hermano. Y me ha tocado encontrar, llegan las viejitas piadosas. Ay, Pastor Carlos, jamás habíamos escuchado esa verdad. Y el pastor que está al lado me dice, la acabo de predicar la semana pasada. No, y en serio, hermano, y voy de nuevo igual, predico el mismo mensaje. Una vez le dije al pastor, no creo que pastor le predico, mira, te voy a dar el mismo bosquejo que prediqué la semana pasada. Predícalo tú y vas a ver cómo la gente va a responder de bien. El altar lleno, ni se dieron cuenta. ¡Ay, qué tremendo mensaje! Jamás habíamos escuchado esa verdad. No, lo escuchaste la semana pasada, lo que pasa es que tu corazón estaba duro. Por eso tenemos que estar trayendo predicadores de vez en cuando, hermano. No importa lo que te digo ahorita, de todo modo estás endurecido. Pero hay algunos que tienen un corazón tierno. Amén. Y así nos quedamos, hermano. Mira, agarrando la maldición de nuestros padres y pasándola a nuestros hijos. Por no oír y tener un corazón tierno. Señor, habla que tu siervo oye. Número 3, Josías se humilló. Segunda de Reyes, la profetisa Hulda nos dice en el versículo 19, tu corazón se enterneció, dice. Y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos. Se humilló, hermano. Cuando oyó y creyó que la maldición estaba a la puerta de la casa, hermano, se humilló delante de Jehová. Justo a tiempo. Se humilló. Vemos el ejemplo de Josías, amén, de un rey que fue bendecido desde pequeño, pero cuando escuchó la palabra de Dios, sí, Señor, perdóname. Señor, guíanos. Señor, dirígenos. Se postró sobre su rostro. Rasgó sus vestidos, Señor, ¿en qué problemas nos hemos metido? Se humilló delante de su Dios. Pero por otro lado vemos otro rey que actuó de la manera completamente opuesta. Y pongo de ejemplo de ese rey que voy a decir ahorita, porque es el común denominador en nuestras iglesias. O somos como Josías o somos como Usías. Segunda de Crónicas 26, 16. Encontramos otro rey de Judá que fue grandemente bendecido.
Fue prosperado, un hombre inteligentísimo, un hombre ingeniero, que hizo grandes riquezas, se hizo de una nación débil y una nación fuertísima. Ve lo que dice el versículo 16 de 2 de Crónicas 26, está en la pantalla para que no lo busques. Dice, mas cuando ya era fuerte, se enalteció su corazón para su ruina. Parece que está describiendo latino que viene de México. Viene, pastor, nosotros venimos de la iglesia bautista fulana de tal, y no, hombre, allá ganábamos almas, allá damos para arriba y para abajo, sirviendo y haciendo y subiendo y bajando, enseñamos a toda la iglesia haciendo lo necesario. Y ahora estamos aquí, pastor, para servir a Dios hasta la muerte. No pasan 2 semanas y ya se parten de la iglesia. No los vuelvo a ver. Y le llamo a su pastor y dice, ¿a quién mandaste tú? Porque los conozco a los pastores. ¿A quién mandaste? Un impostor. No, hombre, ese hermano estuvo como 20 años en este. No, pues ya no está en ninguna iglesia. Porque nos hacemos fuertes y tenemos la tendencia de enaltecernos cuando nos hacemos fuertes. Creemos que nos hacemos fuertes, pero no nos hacemos fuertes. Con cualquier huesito ya nos sentimos Rottweilers. Con cualquier huesito nos sentimos Pitbulls. No reconocemos lo miserables y débiles que somos. Su corazón se enalteció para su ruina porque se rebeló contra Jehová su Dios. Hoy entramos en rebeldía. Cuando nos enorgullecemos entramos en rebeldía, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso. ¿A quién se le ocurre? Ese era el trabajo de los levitas. Oh, no, pero yo soy el rey. Pero Dios dijo que la tribu de Leví, la palabra dice que solamente la tribu de Leví está separada para llevar el culto del incienso y del templo. Tú no. Y los sacerdotes corrieron detrás de él al templo y le dijeron, rey, ese no es tu trabajo, la Biblia dice esto, la Biblia dice el otro, la Biblia enseña aquí, la Biblia dice que tú no debes hacer eso. ¿Y qué dice la Biblia en el versículo 19? Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Porque es lo que pasa, hermano, en las iglesias. Una de dos, escuchamos la palabra de Dios y nos humillamos delante del Señor cuando algo no nos gusta y nos fastidia y sabemos que es para nosotros y sabemos que está mal. Decimos, Señor, perdóname, Señor, ayúdame, permíteme detener con tu poder la maldición generacional. Pero otros, hermanos, cuando escuchan la palabra de Dios, hermano Javier, seguro en su iglesia también, ¿qué hacen? Se enojan. ¿Quién es este hombre para hablarme así? ¿Por qué agarra la Biblia para eso? Pues porque está en la Biblia, hermano. Pero se enojan. Y es lo que pasó, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente. Porque el que se enoja pierde. Se van de la iglesia como si vinieran a ofender gravemente al pastor. Tú te lo pierdes, hermano, si te vas de la iglesia. El que se enoja pierde. A uno le duele como un par de días, pero ya después llegan como 3 familias más. Decimos, bueno, está. Curita llega. Claro que te amamos, hermano, pero tú eres el que pierdes cuando te enojas. ¿Ven? Y ese mismo cuento, hermano, de aquel tiempo se repite hoy, hermano. ¿Qué es lo primero que el orgulloso hace cuando se le dice una verdad que no le gusta? Se enoja y tira berrinche. O el que es humilde. Si de Dios viene esa reprensión y está en la Biblia, oh caramba, si ahí está, dice, se humilla delante de Dios porque la maldición viene detrás de él. Yo no quiero esa maldición. Mejor me humillo. Hermano, lo mismo que pasó con Josías y con Usías es lo mismo que pasa todo el tiempo. Me sorprende la humildad de este rey. 18 años de edad. Hermano, en la plena rebeldía. Yo tenía 18 años de edad cuando era el más rebelde. Este joven rey se humilló delante. Por cierto, joven, no tenía autoridad sobre él. No había papá que le dijera qué hacer. No había mamá que le dijera qué hacer. No había pastores, porque todos los pastores eran un montón de alcahuetes, buenos para nada. No había gobierno, porque él era el gobierno. Y se humilló. Hoy tenemos mocosos 14 años, rebeldes, diciendo a los papás lo que tienen que hacer. Con gobierno, con policía, con padres, no le importa, todos son rebeldes. Y este hombre decidió buscar a Dios. Y la razón por la que era humilde, hermano, es porque él reconocía quién era delante de los ojos de Dios. Cuando tú reconoces lo que tú eres delante de los ojos de Dios, no importa que seas rey, sigue siendo polvo, hermano.
Él reconocía lo que él era. Amén. Él reconocía quién era. Convencido que hay un Dios que gobierna sobre todo el universo y que su palabra era palabra final, él se postró humillado delante de Dios. En lugar de enojarse por lo que no por lo que no le gustó lo que le dijo el sacerdote. Al contrario, deberíamos dar gracias porque se nos dice todavía y porque todavía hay voz de Dios en este lugar. Pero es el mismo cuento. ¿Eres Usías o eres Josías? Nomás acuérdate lo que dice la Biblia en Santiago, que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Número 4, y con esto voy a terminar. Josías se quebrantó. La profetisa Hulda nos dice en el versículo 19, dice, tu corazón se enterneció. Te humillaste delante de Jehová. Pero también dice, rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Rasgaste tus vestidos, que era una muestra exterior de un corazón desgarrado por dentro. Escucha, hermano. Y dice la Biblia, lloraste en mi presencia. Esta palabra llorar es la palabra hebrea baucao, que significa hacer una gran lamentación con lágrimas. Gran lamentación con lágrimas. Aquí encuentro la penúltima actitud que Josías tomó que pudo lograr detener la maldición generacional. Rasgó sus vestidos y lloró. ¿Nota qué dice la Biblia? Lloraste en mi presencia. ¿No anduviste llorando con los hermanos? Porque como nos gusta tirar una fiesta de lástima, ¿verdad? Que todos nos miren como víctimas. Ay, pobrecito, mira cómo sufre. Pobrecita, mira cómo sufre. Es víctima de las circunstancias. Hermano, la Biblia dice aquí que lloraron. Lloró en la presencia de Jehová. Nadie se dio cuenta de lo que estaba llorando. Víctima. Y qué bueno somos para echar la culpa a los demás de nuestras maldiciones que cargamos. Es que pastor, usted no sabe cómo yo crecí, cómo yo sufrí. Pues por eso Dios te está dando la oportunidad que detengas esa maldición. Yo te estoy llamando para que detengas esa maldición. Pero somos buenos para tirar fiestas de lástima y llorar. Pero este hombre lloró con un lloro diferente. Hizo una lamentación con lágrimas por el pecado que él traía dentro y el pecado de su pueblo. Lloró por el pecado de su pueblo. Cuando estaba escuchando la palabra de Dios, estaba posiblemente escuchando Deuteronomio, estaba escuchando las consecuencias de la desobediencia. Él sabía perfectamente que le estaba hablando a él y le estaba hablando a su pueblo. Y se quebrantó, lloró por el pecado de su pueblo. Lloró y se quebrantó y lamentó con lágrimas por el pecado de su pueblo. ¿Queremos detener la maldición generacional, hermano? Yo sé que algunos creen que no viene. No, ahí viene. Ahí viene. Tiene 500 años de vejez. Ahí viene. Despacito porque está viejita, pero llega. Y llega con todo. ¿Quieres detener la maldición generacional? Déjame preguntarte esto, hermano. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por el pecado de tus hijos? De repente está callado. Se escuchan los grillitos, hermano Hernández, cantar. Oh, no, somos buenos para justificar el pecado de nuestros hijos. Es que, pastor, esta es otra generación. Son otros tiempos. Ya usted sabe cómo son los jóvenes. Somos buenos para justificar. No estoy preguntando qué tan bueno eres para justificar y abrazar el pecado de tu familia. Estoy preguntándote cuándo fue la última vez que lloramos por el pecado de nuestros hijos. Eso duele. ¿Cuándo fue la última vez que reconociste tu pecado, tu indignidad y lloraste? Eso duele. Pero queremos detener la maldición generacional. Pero pastor, usted conoce los latinos, somos todo lo contrario de llorar.
No me invite a los funerales, invíteme a la pachanga. Nos gusta reír, nos gusta chacharachar y echar relajo, no estar tristes. Somos buenos para eso. Somos malos para llorar. Somos malos para llorar. Y te voy a decir, hermano, lo que está pasando. Estamos acostumbrados al pecado. Todo el mundo lo hace, pastor. Todo el mundo lo acepta, pastor. Ya es normal que hombres anden agarrados de la calle. Es normal ver los billboards ahí, los dos pelados. Y todo eso que era una vergüenza que nos afectaba. Ya cubríamos los ojos de nuestros hijos. Y qué asco, ¿cómo es posible? Esto es abominación delante de Dios. Ahora, como si nada. Aquello que nos afectaba en el televisor, aquello que nos quebrantaba por dentro al escucharlo, ahora decimos, pues yo no veo ya nada de malo. Cuando estaban chiquitos nuestros niños saben, sí, pastor, predíquelo, es cierto, hay que hacer esto y disciplinarlo y corregir aquí, corregir acá. Y ahorita ya están jóvenes, ¿no? Contra vos levanta la mano porque ya sabes cómo te va en la casa. Te pone como camote tu esposa alcahueta. ¿Por qué dijiste amén cuando el pastor dijo eso? ¿Que no ves que nuestros chamacos están así? Oh, pero están re bien. ¿Cuándo fue la última vez que lloramos por el pecado de nuestros hogares? Josías lloró. Mira, mi madre puede tener muchos errores y tiene muchos, cada día le descubro más. Pero ella lloraba por el pecado de su hijo. En los años de rebeldía profunda de su chamaco, no sabía qué hacer con él. No había manera de detener ese rebelde, desquiciado. No había manera. Pero mis padres estuvieron firmes, con reglas, con firmeza, con mandamiento. Eso ayudó, hermano, pero no te creas. Claro que fue fundamental. Pero no fue lo que cambió mi corazón. Yo recuerdo llegar a casa a veces con unos alcoholes encima, llegando a la casa cansado. Escuchaba la puerta salir del cuarto. Escuchaba entrar a mi mamá, se ponía de rodillas a mis pies, al pie de la cama. Y ponía sus manos sobre mis pies. Y dice, Señor, transforma a mi hijo, por favor. Señor, cámbialo. Señor, haz lo que sea necesario para que toques el corazón de mi hijo. Señor, yo te lo entregué a los 10 años de edad. Cuando él estuvo enfermo en el hospital, él te corresponde a ti, Señor, toca su corazón con lágrimas. Y yo entre el estupor y el sueño estaba escuchando todo eso. Y no fue una sola vez, fueron muchas veces. Lágrimas verdaderas, Dios enjugará tarde o temprano. Pero tiene que haber lágrimas verdaderas. Deja de estar echando la culpa a los demás. Es que la escuela, es que la iglesia, es que las malas amistades. No, es la falta de tu quebrantamiento con lágrimas. Pero el pecado nos ha endurecido para no mirar lo destructivo que el pecado es. Y no lloramos ya más, nunca hemos llorado. Porque estamos acostumbrados. Deberíamos de llorar. Sí, somos una sociedad muy alegre, muy chicharachera, pero debería haber tiempos en los cuales deberíamos de llorar, de dejar de solapar, de dejar de echarle la culpa a los demás, porque somos buenos para eso, ¿ven, hermano? Somos buenos para eso, hermano. Es que usted no sabe cómo lo tratan a él, no sabe el bullying que le hacen, no sabe eso. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por tu hijo a la vez? ¿Te quebrantaste por el pecado?
Deberíamos de llorar por las maldiciones que acarreamos de nuestros ancestros y están arraigadas en el corazón de uno, que Dios promete, mira, si no haces algo al respecto, esa maldición va a pasar a la siguiente generación. Si no haces algo, deberíamos de llorar por nuestros pecados. Josías fue a la presencia de Dios. Lloraste en mi presencia. Escuché tus lágrimas. Su actitud no fue para que otros lo vieran, fue para que Dios lo viera. Y Dios lo vio, y Dios escuchó. ¿Qué tan quebrantados estamos, hermano? ¿Hay un corazón desgarrado por dentro? Reconociendo el estado en que nosotros estamos, porque la verdad, hermanos, es que estamos bien, pastor. Estamos re bien. No estamos bien, hermano. Si tú crees que estás bien, no estás bien. Mientras estemos, dice el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias dadas a Jesucristo. Podemos ir a Él, podemos quebrantarnos delante de Él y podemos decir, Señor, ayúdanos, Señor, restáuranos, Señor, edifícanos de nuevo, porque estamos quebrantados. O nos hemos dedicado a justificar el pecado y a solaparlo y a aceptarlo y a abrazarlo y a meterlo en nuestros propios hogares, a meterlo en nuestros propios senos. No esperes que la maldición termine, hermano. No, la maldición continúa. Solamente cambiaste de religión, pero la maldición continúa. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura, en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Él quiere vivificar al quebrantado, hermano. No quiere vivificar al que está bien, hermano. No está interesado en eso. Él quiere vivificar al quebrantado. Lo más fácil es el pasalón, alcahuete. Justificar nuestra ineficiencia como padres. Eso es lo más fácil. Echar la culpa a los demás. Culpar a otros de nuestra ineficacia. Lo he hecho muchas veces. Esas amistades que te cargas. Pero ¿cuántas veces he llorado por el pecado de mis hijos? ¿Cuántas veces he llorado por mi propio pecado? Difícil es eso, hermano. Tener fe en un Dios que escucha a un cristiano humilde que derrama lágrimas reales en su presencia. Repito, lágrimas verdaderas son lágrimas que Dios enjugará tarde o temprano. Pero si Dios no mira un corazón quebrantado y rasgado, hermano, por nuestro pecado, el pecado de nuestro pueblo, Él no hará nada para detener la maldición generacional que llevamos cargando por 500 años o más. ¿Qué harás tú con esta verdad, querido hermano? Padre, Señor, bendice tu palabra y tú sabes que yo amo al pueblo y no fue fácil predicar este mensaje porque me afecta a mí. Señor, perdóname. Señor, tú conoces mi corazón de querer ayudar a tu pueblo. No hay otra intención. No hay intención de ofender a nadie ni de causar dolor a nadie. Al contrario, lo que yo quiero es que la maldición pase por encima de ellos y los libre. Y los libre. Y esa maldición generacional pueda ser detenida en su generación. ¿Por qué no vienes al altar, querido hermano, si Dios habló a tu corazón? Si Dios te habló, no, bueno, paz, porque no, quédate en tu lugar. Si no te habló el Señor, ahí quédate. Pero si Dios te habló de verdad y tú quieres tomar una decisión seria con Dios, tú sabes que es aquello que estás haciendo en tu vida. Está permitiendo que la maldición pase a la siguiente generación. Igual que nuestros padres, el ser bautista no va a detener eso, ¿no? Igual que nuestros abuelos, igual que el bisabuelo. Pero si hay alguien aquí que quiere decir, Señor, yo quiero ser ese Josías, que se humilló, se quebrantó,
Ese Josías que oyó y que enterneció su corazón. Hoy dije la penúltima cosa que hizo, porque la última fue dedicarse a hacer las obras que Dios tenía para él. Oh, hizo una limpia en su hogar, hizo una limpia en su nación, hizo una limpia en el templo, puso reformas nuevas y levantó una nación que estaba en completa decadencia. Pero todo comenzó con oír, enternecerse, humillarse y quebrantarse. Y dice, Dios te oyó, y ¿sabes qué? ¿Qué crees? No vas a ver el mal que he profetizado contra este país. La libraste, Josías. Te salvaste por un pelito. Alguien más pasa al altar. Dice, pastor, pero mi esposo. No eche la culpa a los demás. Tú quebrántate. Tú quebranta tu corazón. Tú tienes un Dios grande, hermana. No necesitas un hombre. Sí, no necesitas el hombre. Tienes un Dios grande. Humíllate delante de Dios. Si tu esposo no es el líder que debe de ser, Dios habló a través de Hulda. Dios usó Hulda para jalarle las orejas a todos. Dios te puede usar a ti, querida hermana. No echemos la culpa a las circunstancias, somos nosotros. Soy yo, Señor, soy yo. Perdóname. Señor, danos intercesión por el pecado de nuestros hijos. Danos lágrimas. Necesito lágrimas. Necesitamos lágrimas. Necesitamos lágrimas. Ayúdanos, Señor. Quiero diga, pastor, por mí, la verdad es de que mientras usted predicaba, usted habló acerca de un Salvador. Se llama Cristo. La verdad, honestamente, si yo muero hoy, no tengo la seguridad de vida eterna. ¿Hubiera alguien aquí que dijera, pastor, por mí, la verdad es que si yo muero el día de hoy, no soy salvo, no tengo la seguridad de vida eterna? ¿Hubiera alguien así? Levanta tu mano. ¿Hubiera alguno? Levanta tu mano. Yo quisiera orar por ti. La verdad es que no soy salvo. Ore por mí. ¿Alguien así? Levanta tu mano. Quisiera ser bautizado el día de hoy, no he obedecido al Señor al paso del bautismo. ¿Hubiera alguien así? Levanta tu mano. Padre, ayúdanos, Señor, a poder atender estas palabras claves, conceptos claves, actitudes claves en la vida de un jovencito de 18 años, que nos enseñe una gran lección. Cómo tú, Señor, permitiste que esa maldición que venía clara, como un misil teledirigido, ya sobre la nación venía ese misil. Y ese misil esquivó a Josías. Pudo librar la maldición sobre él y sobre su pueblo mientras él vivía. Y debemos entender la importancia del buen ejemplo. Cómo puede afectar la vida de otros. Cómo pasaron generaciones y generaciones y generaciones. Y Josías dijo, yo voy a servir a Jehová, el Dios de mi padre David. El testimonio de David afectando cientos de años después. Señor, ayúdanos, Señor, a poner el ejemplo a la siguiente generación. Ellos van a decidir. Nuestra fe no es suficiente para ellos. No es suficiente. No te frustres por eso, hermana. No te frustres por eso, hermano. No es suficiente. Ellos tienen que decidir, pero van a decidir en qué fundamento. ¿En qué fundamento van a decidir? Señor Padre, bendícenos, ayúdanos, derrama de tu poder y Santo Espíritu. Que estas verdades tan simples, Señor, tan sencillas, puedan ir arraigadas a nuestro corazón profundamente. Te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Sobre la roca, hermano Torres.